buenas tardes, bienvenidos a este espacio en donde vamos a hablar acerca del uso de la voz en el trabajo. Bueno, me presento, mi nombre es María Eugenia Fiore, trabajo en el Departamento de Capacitación de esta repartición, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Si nosotros pensamos en aquellos trabajadores que hacen uso de la voz en su lugar de trabajo, pensamos en los docentes, los operadores telefónicos, los cantantes, locutores, guías de turismo, en muchos trabajadores que usan la voz en su lugar de trabajo y es esta su herramienta fundamental. Desde hace tiempo, tanto la Organización Internacional del Trabajo como la Organización Mundial de la Salud nos recomiendan y consideran a los docentes como la primer categoría profesional en padecer disfonía o en estar expuesta a poder sufrir una disfonía por el uso de la voz proyectada en el trabajo. Entonces, vemos que, por ejemplo, locutores, cantantes, actores, son profesionales, son trabajadores que tienen una formación anterior, tanto en técnica vocal hablada como en técnica vocal cantada, no así los docentes o los operadores telefónicos, que muchos de estos trabajadores comienzan su trabajo y llevan a cabo su labor sin una formación previa específicamente en este tema, en el uso y la capacitación de la voz. Entonces es importante que todos los actores del sistema, tanto el Estado, las ART, las empresas, los trabajadores mismos, tomemos conciencia de estos cambios que debemos hacer específicamente en la capacitación. Bueno, si nosotros pensamos, pongámonos a pensar si alguna vez nos planteamos cómo se produce la voz. Si relacionamos algún órgano, algún sistema de nuestro cuerpo con la producción de la voz. Me dejo 5 segunditos que ustedes lo piensen. Y voy a tomar agua ya comenzándoles a dar una recomendación. La hidratación es una recomendación, una de las principales para el cuidado de la voz. Bueno, en las capacitaciones que nosotros tenemos con los trabajadores, vemos que ante esta consulta específica, relaciono yo mi voz con algún órgano en particular, muchos trabajadores piensan que la voz se produce gracias a la intervención de las cuerdas vocales, la relacionan con la laringe. La voz es algo genuino, nosotros tenemos que pensar que la voz es genuina del hombre. ¿Sí? O sea, muchos docentes, por ejemplo, nos comentan, y sí, quizás las cuerdas vocales son 5, al igual que las vocales, la A, E, I, O, U. Entonces vemos que hay cierto desconocimiento acerca de la fisiología de la producción de la voz. Es así que si la voz se produce, el sonido fundamental laríngeo se produce en la laringe, se produce por el accionar de las cuerdas vocales. Primero, en realidad necesitamos del sistema respiratorio, ¿sí? O sea, del aire que sale en la expiración. Una vez que ese aire llega a la laringe, las cuerdas vocales, que son 2 pequeños músculos que están insertos en esta disposición, están unidos anteriormente y separados en su parte posterior. Ese aire que es expulsado, cuando nosotros estamos respirando, las cuerdas vocales están separadas. Cuando nosotros fonamos o cantamos, cuando hablamos, esas cuerdas se juntan y en la vibración, en su vibración y por la resistencia que oponen a ese aire, se produce el sonido fundamental laríngeo. Otras estructuras a posterior participan. Este aire sigue subiendo, el sonido sigue subiendo, tenemos a la faringe, y la boca, que son los 2 resonadores más importantes que le dan los armónicos a nuestra voz, y participan también en estructuras que participan en la articulación del sonido, así como son los labios, el velo del paladar, la lengua. Otros sistemas en forma secundaria también participan en la producción de la voz. Es muy importante nuestra postura. La postura cuando hablamos, pensemos por ejemplo en un operador telefónico, no es lo mismo estar sentados en esta posición en donde yo estoy haciendo una fuerza
externa a los músculos de mi respiración, o un docente, no es lo mismo que el docente esté hablando y mirando hacia el pizarrón escribiendo que mirando a los alumnos. La postura entonces es muy importante también. El control que hace nuestra audición sobre nuestra voz, ahí ya tenemos entonces otro sistema que participa, que es el sistema auditivo, también es importante. Nosotros cuando hablamos lo hacemos a través de un control auditivo en donde controlamos la intensidad de nuestra voz. Entonces vemos que son muchos los sistemas que participan en la producción de la voz. Y muy probablemente, y es muy común, que aunque uno trabaje con la voz, quizás nunca se haya preguntado, ¿sí? Cómo debo cuidarla, cómo se produce la voz, y a veces nos surge que cuando ya está instalada la enfermedad o se altera alguna de las cualidades de la voz, es que empezamos a plantearnos la situación. Bueno, ¿ustedes consideran que hay factores que pueden influir en la salud de nuestra voz, en la salud vocal? Antes de hablar de esto, me gustaría que pensemos que vamos a recordar el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de bienestar, tanto físico, mental como social, y no es solamente la ausencia de enfermedad. En el año 1992, la Organización Mundial de la Salud incorpora también y la relación, la armonía con el medio ambiente. Partiendo de esto, entonces, vamos a ver que no hay un único factor predeterminante de una alteración de nuestra voz, ¿sí? O sea, las enfermedades profesionales, que son aquellas enfermedades ocasionadas exclusivamente por el trabajo, son de origen multifactorial. Vamos a ver algunos de los factores que pueden alterar nuestra voz. Hay factores físicos, ¿sí? El ruido, la temperatura, el nivel de humedad en el ambiente. Esos factores son físicos. Si yo estoy trabajando en un ambiente en donde el nivel de ruido es alto, nosotros tenemos que pensar, nosotros cuando hablamos, por este control que yo les comentaba auditivo, elevamos unos 10 decibeles más la intensidad de nuestra voz. Para la situación de voz conversacional, hasta 65 decibeles es una comodidad, o sea, a partir de los 65 decibeles nosotros ya estaríamos forzando nuestra voz. Por eso el control del factor ruido en el ámbito de trabajo es muy importante cuando estamos usando la voz. Otros factores, como los factores ergonómicos, yo les hablaba de la postura en el trabajo, ¿sí? O sea, posturas forzadas, o tener que estar también mucho tiempo parado o mucho tiempo sentado. El operador telefónico, que tiene que estar 6 horas trabajando sentado, es importante que realice estiramientos. El estrés. Los riesgos psicosociales, el estrés laboral y el estrés económico también es un factor de riesgo que puede alterar nuestra voz. Los factores químicos, los riesgos químicos, el polvo de tiza, la recomendación siempre es reemplazar los pizarrones y el uso de la tiza por pizarrones de acrílicos. Las condiciones y medio ambiente de trabajo en las que el trabajador tiene que desenvolverse, condiciones edilicias, por ejemplo, escuelas ubicadas en avenidas muy cerca del ruido, situación de escuelas en donde las aulas están alrededor del patio. Entonces, bueno, intervención, ¿sí?, del ruido en un ámbito y en el otro. O sea, si, por ejemplo, se está realizando una clase de educación física y esto puede llegar a intervenir, este nivel de ruido, en la clase que se está dando en el aula. Los riesgos propios del individuo, ¿sí?, del trabajador. Aquí vamos a hablar de el abuso del tabaco, de la falta de hidratación, de algunos alimentos que pueden llegar a producir reflujo gastroesofágico, del abuso también de aquellas sustancias irritantes, como por ejemplo el café, puede ser un irritante de la mucosa de nuestras cuerdas vocales. Bien, la laringe elevada.
Muchas veces la misma situación y el ritmo de trabajo, ¿sí? Nos hace que nuestras tensiones de los músculos externos produzcan también y se reflejen la tensión, por ejemplo, de hombros, de músculos extralaringeos, en la postura de una laringe elevada, ¿sí? Es tan importante, por ejemplo, la postura alineada de nuestra cabeza con el cuerpo, como no tratar de liberar, digamos, a todos aquellos músculos que participan en la fonación de una tensión exagerada. Entonces, algunas recomendaciones que podemos tener presente es, a la hora de estar trabajando, la hidratación es sumamente importante, tanto antes, durante como después del trabajo. El tomarme un tiempo para el reposo vocal durante el día también es muy importante, ¿sí? O sea, pensemos que hay docentes, por ejemplo, que trabajan por la mañana en una institución, por la tarde en otra, entonces el tomarse un tiempo para recuperarse es sumamente necesario. El reposo vocal parcial, ¿sí? O el reposo vocal en algún momento del día es sumamente indicado. Otra recomendación es no gritar, no hacer abuso de la voz en forma extralaboral, ¿sí? O sea, si yo trabajo 6 u 8 horas diarias con mi voz, tratar de, por ejemplo, a posterior no estar durante el resto de las horas hablando mucho o en exceso, hablando por teléfono. El control también del uso de auriculares fuera del horario laboral también, o sea, recordemos nuevamente esto, la estimulación constante a través de nuestra audición a nuestras cuerdas vocales. La capacitación. Si nosotros, una indicación esencial para prevenir alteraciones de la voz, para prevenir la disfonía, es en principio que el trabajador esté capacitado, ¿sí? Específicamente en formación en técnica vocal, que se controlen las condiciones y medio ambiente de trabajo, si hay que hacer algunas mejoras, las mejoras que se realicen en el ambiente de trabajo en donde se desenvuelve el trabajador, y la toma de conciencia acerca del cuidado de la salud. Otra medida preventiva también, y ahí ya la última, es el control de la salud del trabajador. Es importante que los trabajadores que usan la voz en el trabajo recuerden que anualmente la ART, a través del examen periódico, debe controlar su salud a través de un control clínico físico y un control con orientación otorrinolaringológica y a través de una laringoscopía indirecta, en donde se evalúe cómo está su salud. Bueno, más o menos entonces vamos a ir, la modalidad es a partir de ahora, ustedes pueden ir haciendo consultas y vamos a ir dando respuesta a las inquietudes. Bueno, una de las consultas es ¿cuándo debo consultar al laringólogo para detectar o prevenir problemas de voz? Bueno, aquí lo que tenemos que tener presente es, no debemos pensar que las alteraciones de la voz son propias de nuestra profesión, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando yo quiero empezar a trabajar o cuando quiero empezar, supongamos, a cantar, es muy importante que yo haga un control de mi voz para ver cómo está, en qué condiciones estoy yo, ¿sí? En un trabajador, el apto físico, para empezar a trabajar con su voz. Entonces, tomar conciencia de que hay determinadas alteraciones que se pueden producir en mi voz, ¿sí? En alguna de las cualidades de la voz, eso es la disfonía. Es una alteración que se puede dar en el tono de nuestra voz, ¿sí? O sea, de repente me doy cuenta que estoy hablando en un tono más descendido, en un tono más grave, por ejemplo, o me doy cuenta que quiero elevar la intensidad de la voz, de mi voz, quiero hablar más fuerte y no puedo. Entonces, cuando yo estoy ante la presencia de estas determinadas sintomatologías,
La primordial, la más esencial es la fatiga vocal, o sea, tener presente, me sucede que yo estoy trabajando y de repente me quedo sin voz, o sea, como que se me corta la voz, tengo cortes de voz. A lo largo del día comienzo a hablar bien por la mañana y a la tarde tengo alguna alteración de mi voz, ¿sí? O sea, la típica y denominada ronquera, por ejemplo, siento esa difonía, siento un soplo en mi voz, siento esta fatiga vocal, ¿sí? Tanto en la intensidad o en el tono, si tengo una voz más grave, si siento dolor, ¿sí? En la garganta, o si siento que constantemente tengo que hacer esto, tengo que carraspear, como que siento una mucosidad y tengo que eliminar ese moco, tengo que limpiar mi laringe, mis cuerdas vocales, el carraspeo, el dolor, ¿sí? Lo que también debemos tener presente es que si esta sintomatología aparece unos días y desaparece, ¿sí? No tengo que darle importancia, pero si tengo una disfonía que cursa más de 15 días, la indicación es consultar al médico ORL, hacer una consulta al especialista y ver en qué condiciones está mi laringe, en qué condiciones están mis cuerdas vocales. Bueno, otra de las consultas es, ¿cuál es la normativa relacionada con el uso de la voz en el trabajo? Bien, en principio desde, la Ley de Riesgos del Trabajo fue promulgada en el año 96, así también, o sea, contamos con el decreto 658 del año 96, el cual establece el listado de enfermedades profesionales, ¿sí? O sea, todas aquellas enfermedades que derivan del trabajo. En cuanto a la disfonía, la gente que se considera agente de riesgo, o sea que va a provocar esta alteración en nuestra voz, es la sobrecarga en el uso de la voz. Entonces, ese es el primer decreto que tenemos que tener en cuenta. 658 del 96 establece que aquellas disfonías funcionales, o sea, disfonías en donde se presenta la sintomatología, no hay una alteración anatómica, sino que hay una alteración en la función, la disfonía acompañada de edema de las cuerdas vocales, inflamación de las cuerdas vocales, los nódulos en cuerdas vocales, allí en los nódulos ya hay una alteración patológica, ¿sí? Una alteración orgánica, entonces esas patologías se reconocen como enfermedades profesionales. Si nosotros pensamos otra resolución en cuanto a la normativa, la resolución 37 del 2010, esta resolución establece los exámenes médicos en salud como obligatorios, son por parte del empleador el examen preocupacional, por parte de las ART para el control de la salud del trabajador, los exámenes periódicos. En cuanto a el trabajador docente, la ART debe hacer anualmente un examen periódico para el control de su salud. En el año 2013 surge la resolución 389 del 2013 que nos habla acerca del protocolo de disfonía. En ella se establecen los criterios de exposición al riesgo y los criterios de atención médica. En cuanto a la exposición al riesgo, se considera 18 horas y 13 horas 5 se consideran las horas necesarias para la consideración de la sobrecarga en el uso de la voz. En cuanto a la atención médica, es aquí necesario tener en cuenta que la atención médica debe ser en forma individual. La ART, cuando uno presenta una enfermedad profesional como la disfonía, es necesario que ésta sea cubierta por el sistema de riesgos del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ante una enfermedad profesional? Declararla a mi ART, ¿sí? Lo puede hacer el trabajador, lo puede hacer el empleador. Se hace la denuncia, la declaración a la ART y esta tiene en el transcurso de 5 días tiene que dar la prestación a este trabajador, ¿sí? Ya sea la prestación, en este caso en la disfonía, para la reeducación de esa voz, o sea, el tratamiento, y el tratamiento va a consistir, como dije, en una atención personal,
el trabajador debe hacer una rehabilitación individual, se debe indicar reposo de la voz. Para disfonías leves, como mínimo es partir de 8 sesiones, de 30 minutos cada sesión, y bueno, 2 sesiones semanales. Esto se va evaluando con el grupo interdisciplinario, o sea, con el médico RL y la fonoaudióloga. Se va evaluando cómo va el tratamiento. Si es necesario continuar con un nuevo tratamiento, se rediseña un nuevo tratamiento hasta que se logre la recuperación de la salud del trabajador. Bueno, otra pregunta nos dicen, en educación inicial, ¿se realiza actualmente algún tipo de capacitación para evitar problemas con la voz? Bueno, en cuanto a la formación del docente, en su formación académica, no existe actualmente como materia una materia en educación vocal. Sí, desde distintos actores, podemos nombrar distintos, por ejemplo, sindicatos o actores del Estado, o a través de distintos programas, se llega al docente en capacitaciones que se pueden brindar en forma presencial. Nosotros, para ofrecer desde la superintendencia, se está diseñando un programa para docentes en cuanto al cuidado de la voz, al uso de la voz en el trabajo, y en el aula virtual también, o sea, se pueden comunicar con el departamento de capacitación. Ya les vamos a dejar bien todos los medios por los cuales pueden comunicarse para acceder a una capacitación virtual también desde la superintendencia. Bueno, otra de las preguntas nos dicen, ¿cuánto tiempo sería el recomendado para hacer el descanso vocal? Bueno, en cuanto al reposo vocal, es una indicación primordial, pero esto siempre depende del diagnóstico que tiene el paciente, ¿sí? A veces el reposo vocal que es necesario indicar, si la disfonía, según el carácter de la disfonía, es un reposo total, ¿sí? A veces, o sea, se indica un reposo parcial. Cuando yo les digo, porque estoy pensando en lo que dije antes como recomendación, ¿sí? O sea, tomarnos un tiempo diario para descansar, eso es una indicación diaria, ¿sí? Así como ejercitación que podemos hacer, es una indicación diaria. Ahora ya cuando la patología, cuando la alteración está instalada, eso va a depender de acuerdo al diagnóstico. No es lo mismo el reposo vocal, no va a ser, el reposo vocal también tiene que ver con la determinación de la patología, ¿sí? O sea, si es una disfonía leve, si es una disfonía moderada o si es una disfonía severa. Bueno, ¿cuál es la manifestación que se presenta al estar haciendo un mal uso de la voz? O bien, ¿qué manifestación podemos tener a futuro si estamos usando mal la voz? Bueno, generalmente, o sea, lo que sucede, por ejemplo, pensemos nosotros en un actor, ¿sí? O en un locutor que sabe, o sea, mientras está haciendo su trabajo, sabe tanto sabe la técnica que necesita para hablar, ¿no? Pero sabe qué estrategias utilizar, sabe en qué momento puede llegar a estar utilizando mal su voz. Cuando uno desconoce cómo debo hacer mi trabajo, muchas veces hace algún tipo de abuso o hace un mal uso. Es como si yo, por ejemplo, pienso en un deportista que tiene que enfrentarse a una competencia. Este deportista debe estar entrenado. La voz también. La voz necesita un entrenamiento, porque como ya les comenté, nosotros hablamos, desde que comenzamos a hablar, lo hacemos en forma genuina, ¿sí? O sea, nosotros nos comunicamos, a través de nuestra voz comunicamos, lo informamos, comunicamos nuestros conocimientos, comunicamos nuestras emociones. Entonces, la capacitación es muy importante para ver esto, ¿sí? En qué circunstancias yo estoy utilizando mal mi voz y qué puedo hacer, qué medidas preventivas puedo tomar, qué estrategias
puedo tomar, por ejemplo, frente a la situación de estar expuesto al riesgo, al ruido, perdón. ¿Cómo puedo reducir yo el nivel de ruido? ¿Qué estrategias puedo utilizar para no estar continuamente usando mi voz, por ejemplo, en una clase, y tomando otras estrategias que no me expongan a mí a estar continuamente hablando? Comentarles lo siguiente. Así como llegaron estas consultas, quien tenga inquietudes lo puede hacer, tanto a través de Facebook, conectándose, llamando al 0800 de la Superintendencia, 0800 666 6778. Se puede conectar al correo a la dirección del Departamento de Capacitación. Y bueno, nosotros van a llegar las consultas, o sea, hay un sector que recibe todas las consultas y ellos los van a derivar, así podemos dar la respuesta a cualquier inquietud que se presente. Bueno, recordarles que la prevención es trabajo de todos, ¿sí? Es una tarea que nos implica a todos y bueno, muchas gracias por este espacio.